Yo quisiera esta mañana poder meditar en la palabra de Dios y que cada cual pueda colocar su mente en ella. Pero antes vamos a orar al Señor, así como estamos. Padre Santo, queremos alabarte y glorificarte, y necesitamos tu presencia para que tu mensaje pueda calar en nuestros corazones. Que bendigas a cada persona aquí presente y que les permita en una manera especial tener a Cristo como su único Salvador personal. Acompáñanos en el estudio de tu palabra a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El pecado desnuda. Y una de las evidencias, lo cual está explícito en la palabra de Dios, fue cuando al crear Jehová a Adán y a Eva, los hizo tan perfectos que llamó que eran buenos en gran manera. Sin embargo, entró en su ambiente el pecado. Estaban vestidos de la justicia de Dios, propósito del mismo Dios para con sus criaturas. Es posible que los habitantes de otros mundos creados por Él estén vestidos de su justicia. Es más, es seguro que es así. Cuando el pecado penetró al Edén, Dios se dio cuenta, porque Dios conoce al ser humano, porque Él lo hizo. Nadie conoce tanto al ser humano como Dios. Y en un momento dado, según el capítulo 3 del libro de Génesis y el verso número 10, si son tan amables y van conmigo, pero antes vamos a tomar el número 9. Verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Desnudos. ¿Qué había pasado antes? Estaban vestidos de la gloria de Dios. Perdieron la vestimenta gloriosa por la desobediencia. Algunos se sienten tan sabios que piensan que pueden burlar a Dios. O posiblemente no pueden soportar la reprensión que Dios manda a sus vidas. Y dice el verso número 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comenzaron a echarse la culpa. La mujer que me diste,
la serpiente. Pero el pecado no tiene excusa, porque desnuda y da pena y vergüenza. Cuando se camina con Dios y se tropieza uno con el pecado, lo más recomendable es reconocer que ha tropezado y que necesita ser levantado. El verso 21 de ese capítulo 3 del libro de Génesis señala: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La primera vez que Dios vistió de forma personal al ser humano. Dice la sierva de Dios que cuando Adán tuvo que coger un pedernal, un cuchillo, para enclavarlo en la garganta del animal, temblaba, porque ese animal, que posiblemente fue un cordero, una oveja, al cual el mismo Adán había dado nombre, porque Dios le dio la potestad de hacerlo. Posiblemente ese animal lamió su rostro, sonreía y jugaba con la persona de Adán, con la persona de Eva, y tener que matarlo para que la vergüenza de su desnudez fuera cubierta. Así fue, así pasó. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y desde el principio hubo derramamiento de sangre. Dios no dejó a la raza humana sin esperanza. Porque el versículo 15 del capítulo 3 del mismo libro, el cual hemos citado, Génesis, nos habla de un libertador, del Salvador. Y pondré enemistad, dice la palabra, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Qué Dios tan bendito! Que a pesar de que el pecado nos desnuda, Él nos viste sin merecerlo, porque la paga es la muerte por la desobediencia. Tuvo Dios que traer un sistema educativo de sacrificios para enseñarle a los que Él escogió como pueblo la remisión de su pecado, para que ejercieran fe. Por eso fue instituido el santuario. El santuario fue instituido porque estaban desnudos y porque la voluntad de Dios era habitar en medio de ellos. Pero Dios no tiene relación con el pecado. El pecado fue un intruso. Dios no lo hizo. Vino de un ser perfecto que tenía libre albedrío
y se originó este mal, que es un gran misterio, que entre lo sano, lo perfecto, pudiera surgir la maldad. Entonces Dios quería habitar con su pueblo, como lo quiere hoy. Pero la desnudez del pueblo de Israel no le permitía a Dios ni acercarse. Y tuvo que pedir a Moisés: hacedme un santuario y habitaré en medio de vosotros. Y se le hizo un santuario. Y Dios habitó en medio de ellos. Sin embargo, para poder redimirlos, tenían que sacrificar un animal. Que por fe creían que un día aquella promesa de Génesis 3:15 se iba a cumplir. Tenían que matar el animal, se colocaban en la puerta, recibía el sacerdote el animal, el sacerdote le daba un puñal, un cuchillo, para que el pecador matara el animal, para que esa sangre cayera en una ponchera, en una palangana, y entonces llevar esa sangre en la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, y allí rociar esa sangre, símbolo de confesión de los pecados. Levantar en el altar de incienso aquella humarada para que fuera una oración aceptada por Dios. Y un día en el año hacer expiación por esos pecados. El pecador debía ser instruido de cómo era la forma que Dios le iba a salvar. Y lo dejó claro en su palabra: el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Un Dios de orden, un Dios de amor, que lo que quiere es que todo ser humano proceda al arrepentimiento, que no esté gastando su tiempo en pequeñeces que desnudan. A veces, al mirar su iglesia, no la de ayer, sino la de hoy, pareciéramos ver personas desnudas, que las miradas no quisieran detenerse, porque dan vergüenza y avergüenzan. Y tú y yo tenemos que meditar en ese sentido. No nos gusta que nos digan la verdad, pero está en la palabra. El apóstol Juan dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amados míos, ese Salvador llegó. Ese Salvador, según el Evangelio, según San Juan, si van conmigo, llegó. Y solamente la descripción del apóstol Juan en cuanto a la persona de este Salvador es sostenible, extraordinaria, y muchos no la quieren aceptar porque Él tenía que morir
como el animal. Tenía que derramar su sangre, porque así como el animal que Adán y Eva tuvieron que matar para ser vestidos, donde el pecado de ellos fue transferido a ese animal, como los israelitas tuvieron que matar animales, confesando que estaban arrepentidos. Y esos pecados de esos de Israel era cargado sobre esos animales. Así Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cargó sobre sí el pecado de todos nosotros por sus culpas, por las culpas nuestras. Fue Él totalmente sacrificado. Hermanos, miren lo que dice Juan en su evangelio, según él. El versículo número 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Qué glorioso el mismo Dios bajó a la tierra. Él es el Salvador. Este era, dice el verso número 2, en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice Juan: hubo un hombre, un varón enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que era el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y el verso número 8 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan nos dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verso 14 señala: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y decía que era primero que él, porque cuando Elizabeth fue a visitar, o María fue a visitar a Elizabeth allá en las montañas, la madre de Juan, aún Juan estando en la barriga, en el vientre de su madre, allí 6 meses tenía Elizabeth de embarazada, se presentó María, y dice la palabra
que saltó Juan en el vientre de su madre de alegría. La primera vez que Juan estaba frente a Dios. La primera vez que él sentía la presencia del Todopoderoso. Y saltó de alegría. Por eso dice él allí, porque era primero que yo, porque lo reconoció como su Dios y Señor, a pesar de tener 6 meses mayor que él. Pero aún en el vientre reconoció que era desde el principio el alfa y la omega, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y dice acá el verso número 16 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, dice la palabra, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y parecería un contraste o una contradicción, pero ni los ángeles, ni los habitantes de otros mundos, ni Elías, ni Moisés, ni Enoch han visto a Dios. Moisés le dijo: muéstrame tu rostro. Dice la palabra que la espalda a Dios nadie lo ha visto jamás. Solo quien el Hijo le quisiera mostrar. Por eso Dios se convirtió en carne. Antes de convertirse en carne, se convirtió en ángel. El arcángel Miguel, el único arcángel, no hay más. Él es Dios. Y se mostró a los ángeles. De ahí el nacer, el egoísmo y el orgullo de Lucifer, quien originó el pecado, un gran misterio, y que lo trasladó a los otros mundos y se lo rechazaron. Lo trasladó acá y se lo aceptaron. Y luego se convierte en carne para que los hombres le conocieran. E Isaías dijo: se llamará Emmanuel, que traducido ¿qué es? Dios con nosotros. Pero que Felipe, en el capítulo 14 del mismo Evangelio de San Juan, los versos 8 y 9 y siguientes, le dijo a Jesús, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. Y esto no es herejía. Teología bíblica, creencias adventistas del séptimo día, para no quedar desnudo ante los seres humanos. Por eso dice Juan: a Dios nadie nunca lo ha visto jamás. La palabra es clara. Dios no comulga con el pecado. Dios no comulga con el pecado. Para que Dios le oiga a usted,
me oiga a mí y me acepte como hijo, debemos ir de rodillas pidiéndole perdón para que su justicia nos cubra. Solamente la justicia de Jesús cubriéndonos hace posible su presencia en nuestras vidas. No hay otra manera. Es el Espíritu Santo quien interna a Jesús en nuestro corazón. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Mis queridos, si usted comenzó este camino en serio, sígalo de verdad. Él le ha dado su justicia, le ha perdonado sus pecados pasados, no le ha tomado en cuenta sus transgresiones, lo ha vestido con su justicia, le ha perdonado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y no solamente eso, sino cuando usted peca, cuando yo peco, Él imparte de nuevo su justicia a nuestras vidas. Porque nos dice, bástate mi gracia. Qué Dios tan benigno. Dios no nos quiere desnudos, nos quiere vestidos de su gracia y de su justicia. Dice la palabra del Señor, el verso 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle a él, ¿tú quién eres? Confesó, dice el verso 20, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y dice el verso número 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, según el verso 26 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado suyo. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el siguiente día, después de haber tenido esta conversación con los fariseos y los sacerdotes, vio Juan a Jesús. No lo había visto nunca, pero su corazón palpitó como palpitó cuando estaba en el vientre de su madre, cuando tenía 6 meses de vida en el vientre de su madre. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo con voz fuerte, con una voz de trompeta como la tenía, he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús que venía a él, que quita el pecado del mundo. Y logró la atención de todos. Este es aquel, dijo él con gozo, de quien dije, después de mí viene un varón
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo, dando testimonio, Juan, no lo conocía. Mas, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También, dice el verso 32, dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice Juan Bautista: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, exclamó, porque Jesús andaba por allí: he aquí el Cordero de Dios. Hoy todavía ese Cordero es real. Porque fue el único nombre dado a los hombres en que el ser humano puede ser salvo. Pero Jesús quiere cubrir su iglesia con su justicia. Pero Él quiere hacerlo si tú le permites, si yo le permito al Espíritu Santo que me convenza de pecado, que me guía a toda verdad, que me convenza de justicia y de juicio. Porque Dios viene a buscar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Pero antes de buscarlo y llevarse lo que se había perdido, que estaba desnudo por el pecado, el cual Él cubrió con su propia justicia, con su gracia, lo va a encontrar tan perfecto como lo era Adán y Eva. Porque tú y yo llegaremos a ser perfectos en esta tierra. Amén. Y el que no lo cree así está perdiendo su tiempo. La necesidad de un Salvador, la necesidad del Señor enseñarle a su pueblo que a través del derramamiento de sangre había perdón y salvación, es el mismo clamor hoy. Pero su pueblo en forma medalaganaria no está atendiendo a sus mensajes. Dios no quiere que nos perdamos. Lo que quiere es que procedamos al arrepentimiento. No podemos dejar que el mundo nos vea desnudos, ni los santos ángeles, ni los otros mundos, porque somos en esta tierra un espectáculo para el universo.
aunque tú no lo creas, y aunque estés vestido de ropa limpia, olorosa y perfumada, si estás en pecado, estás desnudo. Y el apóstol dice claro que somos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los mismos hombres. Y Dios no puede penetrar donde está tu pecado, en el rincón, en el lugar más recóndito de tu vida. Tú tienes que sacarlo a flote, porque si Dios entra a buscarlo, te pierdes. Si no, preguntémosle a David, que pecó contra Urías, pecó contra Besabet, y su conciencia lo castigaba, y llegó a violar los principios y mandamientos de Dios. Mínimo 5 de los mandamientos. Mato, robo, codicio. Sintió orgullo y le quitó a su prójimo lo suyo. Pero él creía que de la manera como él estaba podía llegar a la salvación escondiendo cosas. Y Dios tuvo que sacarle su pecado a flote. Tuvo que mandarle a Natán para que conociera que él había pecado y que necesitaba reconocer que estaba desnudo y necesitaba ser vestido por la justicia divina. A veces nos resistimos, no queremos que Dios nos vista, porque para vestirnos necesita Dios encontrar nuestro cuerpo limpio, limpio de escorias, que sea perfumado, que no haya un olor que despida su presencia. Pero mis queridos, David fue hábil y clamó a Jehová y aceptó el reproche divino y aceptó la reprensión divina. Pero nuestro pueblo, hay quienes se creen tan sabios que no permiten que Dios le hable a través de su palabra o a través de sus siervos. Y el Señor dijo: este pueblo de dura cerviz, de labio me honra, pero está muy lejos de mí. Oh, gracias porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Gracias porque su sangre redentora nos hizo posible la vestidura de justicia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Miren que a Dios, dice Juan, nadie nunca lo vio jamás. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo me conformo solamente con ver a Jesús, porque Él es Dios. Elohim, Dios, las tres divinas personas se concentrarán solamente en Jesús. Y yo alabo su nombre.
porque lo veré cara a cara y me gozaré y le daré las gracias por haberme cubierto con su justicia y por haberme dejado la palabra profética más segura que me advirtió de no quedarme desnudo. Pero esto es serio. Para mí como ministro, para usted como dirigente, para usted como hermano, esto es serio y de urgencia. La gente nos quiere ver vestidos con la justicia de Cristo Jesús. Un día, una mujer estaba mirando por la ventana, una abuelita, y uno de sus nietos tenía una resortera. En mi país le dicen tirapiedra. ¿Cómo le llaman ustedes? Un tirapiedra, una orquesta así, ¿verdad? Le ponen dos gomas. ¿Cómo se llama? Biombo. Nosotros le llamamos tirapiedra. Una onda resortera. Y al muchachito le habían comprado una resortera, una onda, un biombo, un tirapiedra. Y salió. No había matado ni una lagartija, tiraba y no. Venía frustrado desde el patio, desde la yarda, porque no había matado nada. Pero vio el pato de la abuela, estericó el biombo, el tirapiedra, la resortera, la onda, y le dio en la cabeza al pato que ni pataleó. Le dio directo. Él miró para todos los lados y creía que nadie lo había visto. Y su hermanita lo vio. Y la hermanita comenzó a chantajearle. Y dice el abuelo: hoy vamos a pescar en el bote. Así que tú, Carlitos, te vienes conmigo mientras Sarita se queda a ayudar a la abuela en la cocina. Y Sarita miró a Carlitos y le dijo: Carlitos, le dijo a la abuela y al abuelo, me dijo que él iba a ayudar a la abuela a lavar los platos. ¿Verdad, Carlitos? Y le susurró al oído: ¿te acuerdas del pato? Y Carlitos le dijo: sí, yo voy a lavar los platos. Después, ella vino muy gozosa y todo. La abuela dijo otro día: voy a hacer un pastel. Voy a ponerle queso en medio. Voy a colocarle allí de esa salsa que les gusta a ustedes. Y el abuelo dice: son cosas de mujeres. Sarita te puede ayudar, mientras Carlitos y yo salimos a dar una vuelta al jardín. Y le dice Sarita al abuelo y a la abuela: Carlitos me dijo que a él le gustaba cocinar y ver a la abuelita cocinar. ¿Verdad, Carlitos? Carlitos azorado, ¿no? Asustado. Había matado ¿qué? El pato de la abuela. No quería que nadie lo supiera. Así que Sarita se le acercó y le dijo: ¿te acordás del pato?
Y él dijo, me encanta cocinar. Y nunca en su vida había puesto la mano a un fogón. Entonces la que paseó al jardín con el abuelo fue Sarita. Y Carlitos ya estaba incómodo. Y en un momento dado dijo, no, yo se lo voy a decir a mi abuela. Ya yo no puedo. Fueron tantas las veces que chantajeó Sarita a Carlitos que lo hastió. Así que fue donde la abuela le dijo, abuelita, yo te quiero confesar algo. Dice, a ver, mi hijo, le pasó la manita, se sentaron. ¿Te acuerdas de tu pato? Oh, sí. ¿Que tú querías mucho? Oh, sí. ¿Que tú alimentabas? Sí. Fui yo que lo maté. Dice la abuelita. Ya yo lo sabía. Yo te vi. Porque yo estaba parada en la ventana y tú no me viste. Y no te dije nada para ver hasta cuándo tú ibas a permitir que Sarita te chantajeara. Lo abrazó y le dijo, yo te amo como quiera. Así hace el pecado y el diablo. Nos chantajea tanto cuando pecamos que no hay esperanza. Y nos hace hacer cosas insoportablemente malas. Y algunos pensamos que lo que nos va a salvar es estar aquí adentro, entre cuatro paredes, lleno de hipocresía. Oh no, mis queridos, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es necesario que te quedes así. No es necesario que te congregues por congregarte. No es necesario que te asiles para tratar de esquivar tu verdad. La gente sabe quién somos y para dónde vamos. La gente nos conoce. La gente nos conoce. Y sabe quién está revestido de la justicia de Cristo y quién no. Y sabe si el Cordero de Dios le cubrió con su sangre expiatoria. Porque Él, cuando murió en la cruz, no solamente su cuerpo magullado y muerto se convirtió en piel para cubrir a unos privilegiados. Dios no hace acepción de personas. Su piel hizo movimientos a la redonda y cubrió a toda la humanidad. Ese fue el Cordero de Dios, muerto en la cruz, que está haciendo la oferta mejor para una nueva vida, un nuevo comienzo y una eternidad. Despiértate, tú que duermes, y mira si estás desnudo. Y si encuentras a alguien desnudo, tú tienes la obligación de decírselo.
Si la esposa ve al esposo desnudo, dígaselo. Si el esposo ve a la esposa desnuda, dígaselo. Si el padre ve al hijo desnudo, dígaselo. O si el hijo ve a sus padres desnudos, dígaselo. Pero dígaselo en buena forma. No lo ofenda. Y dígale que en Cristo hay ropa que le cubre y le queda bien, que es de su talla, que Él la confeccionó en un lugar llamado Calvario y que se la da gratuitamente y que no necesita hacer nada para obtenerla. Pero dígase, ayude a alguien a salvarse, que salvando a otros se salva usted mismo. Que Dios pueda en esta tarde darnos comprensión. Que si de alguna manera su palabra ha hecho eco en su corazón, alábele. Alábele porque Él vive y Él ve, escucha y comprende. Jesucristo fue el mártir de paz. Y en las horas negras, en las horas de angustia, te puede auxiliar. Por eso esta tarde quisiera que ustedes junto conmigo le dijéramos a Dios: gracias por tu Cordero que vino y murió y me cubrió con su manto de justicia y me ha dado salvación.